Hola a todos. En este video continuaremos hablando de ese interesante tema que es el pensamiento crítico, en particular aplicado a solución de problemas. Bienvenidos. En esta lección introduciremos unas actividades generales que deben seguirse para solucionar cualquier pregunta o problema, como la principal: ¿por dónde empezamos a resolver un problema? ¿Cuál es el primer paso, la primera etapa? Y la mejor manera de empezar es hacerlo con un ejemplo, con un caso particular, como el que tenemos aquí. En un almacén obtienes un 20% de descuento al pagar una factura, pero después debes pagar un 15% de impuesto sobre el total. También puedes optar porque te cobren primero el impuesto y luego el descuento. ¿Qué preferirías que te calculen primero? ¿Primero el descuento y luego el impuesto? ¿O primero el impuesto y luego el descuento? Vamos a trabajar en ello. Bueno, hagamos un ejemplo para ver qué pasa. Primero, vamos a calcular el descuento. Supongamos que el precio del producto son 10,000 pesos. Calculamos el descuento sobre esos 10,000 pesos, que básicamente es 10,000 por el 20%, que son 2,000 pesos. Ahora restamos esos 2,000 pesos que nos van a descontar sobre el precio total, que son 10,000. Y eso me da 10,000 menos 2,000, son 8,000 pesos. Ahora calculamos el impuesto sobre esos 8,000, que es 8,000 por el 15%, son 1,200 pesos. Ya podemos tener entonces el valor del producto si pedimos primero el descuento, es decir, es 8,000 más los 1,200, lo que nos da un valor de 9,200. Ahora vamos si pedimos primero el impuesto, con el mismo valor. Calculamos el impuesto sobre esos 10,000 pesos. Es 10,000 por el 15%, lo que nos da 1,500 pesos. Ahora, sumamos el impuesto a los 10,000 y el precio del producto con el impuesto serían 11,500. A estos 11,500 le vamos a sacar el descuento que nos están dando. 11,500 por 20%, eso da 2,300 pesos. Restamos ese descuento a ese valor que teníamos de 11,500 para que podamos obtener el precio final. Entonces, 11,500 menos 2,300 nos da 9,200. Qué sorpresa, ¿no? ¿O ese era el valor que esperábamos? Lo que acabamos de hacer, es decir, la técnica de hacer ejemplos particulares y específicos de un problema, se llama especialización. En la práctica, se deben de escoger los ejemplos de tal forma que abarquen la mayor cantidad de escenarios posibles en el contexto del problema que estamos intentando resolver. Hacer ejemplos nos da una idea de cuál puede ser la respuesta a la pregunta o al problema que tenemos. Nos permitirá además argumentar por qué nuestra respuesta es correcta. La realización de ejemplos específicos, es decir, la especialización, no tiene mucho sentido si no está buscando generalizar una solución, para que pueda ser aplicada a la mayor parte de casos particulares similares. Al generalizar, los resultados específicos son útiles para buscar una respuesta general. Un patrón, un método, un proceso, un algoritmo. Y ojo a este término. A él regresaremos más adelante en el curso. Vamos entonces al tablero a mirar lo que es generalizar. Lo que buscamos en la generalización es que después de hacer muchos y muchos ejemplos particulares específicos, logremos encontrar una fórmula general. En el caso del precio del producto, restar el 20% a un precio es lo mismo que pagar el 80% de su valor, ¿cierto? Es decir, que yo pago el 0,8 de lo que sería el valor total. Adicionarle el 15% a un precio es lo mismo que pagar el 115% de su valor, es decir, 1,15 veces su precio, ¿cierto? Entonces, para un precio de 10,000, tendríamos que, si primero tenemos el descuento, pues es el valor 10,000 por 0,8 y después por 1,15, que sería el impuesto. Y si pagamos primero el impuesto, sería 10,000 por 1,15 y por 0,8, que sería el descuento del 20%. Ahí podemos darnos cuenta por qué ambas expresiones son iguales. Entonces, para hacerlo todavía más general, si el precio de un producto decimos que es P, entonces el valor a pagar sería 1,15 por 0,8 por P,
o lo que es lo mismo 0.8 por 1.15 por P. En ese momento ya podemos generalizar una fórmula, es decir, que no importa el precio del producto, esto nos va a funcionar. Uno de los objetivos de esta lección es proponerles a ustedes un proceso para abordar una pregunta y para encontrar su solución. Este proceso se divide en 3 fases. La primera, entrada o inicio. En ella leemos el problema de una manera analítica, entendiendo qué me están preguntando, qué información me dan, qué cosas necesito saber o referenciar o documentarme y sobre todo qué es lo que me están pidiendo como solución. La segunda es ataque o construcción. Allí planteo estrategias, miro las opciones, divido el problema en problemas más pequeños y finalmente diseño y construyo la solución al problema. Y la última es revisión y prueba para ver si lo que hice es lo que realmente me pidieron, haciendo una reflexión crítica sobre lo que entrego y que esa solución pueda generalizarse para casos similares. El resumen de esta lección es: hacemos muchos ejemplos ante un problema, esto se llama especialización, buscando generalizar una solución. Esto lo podemos hacer utilizando el proceso de 3 fases, que son la de inicio, la de ataque y la de prueba, y sobre todo, practicar, practicar y practicar. Mucha práctica. Hemos llegado al final de este video. Nos vemos en próximos videos sobre este mismo tema. Muchas gracias. Chao.